Muy buenas noches. Yo soy el alumno Pedro Augusto Pérez Zárate del Doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Este tema que voy a hablar es el tema del debido proceso dentro del sistema penal acusatorio, de la materia del Seminario de Casos de Defensa y Litigación Oral 1, a cargo de la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. En primer lugar, debemos mencionar que el sistema penal acusatorio tiene varias etapas que van sucediendo unas de otras, sin posibilidad de que se retrotraen o se regresen a una etapa anterior. Esto bajo el principio de continuidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma de 2008. Entonces, para llevar un caso en materia penal dentro de este nuevo sistema, pues dentro de la etapa que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, son principalmente tres etapas: la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa del juicio. En la etapa inicial se recaban, se descubren los medios probatorios que deberán desahogarse en un juicio en igualdad de circunstancias en todas las partes que intervienen. En esta etapa, precisamente el juez de control o juez de garantías vela porque no haya violación a los derechos humanos. Y una segunda etapa es la etapa intermedia. En esta etapa se van a depurar todas las pruebas que no deben llegar a la etapa del juicio oral. Entonces, en esta etapa intermedia, las partes, si encuentran alguna violación a los derechos humanos, deben solicitar ante el juez de control su exclusión o su nulidad para que el juez de control emita el pronunciamiento al respecto. ¿Cuál es la finalidad de esta etapa intermedia? Pues como su nombre lo dice, es una etapa en donde ya las partes procesales ya tienen un cúmulo de los medios de prueba que habrán de desahogarse en el juicio, y en esa etapa, precisamente la etapa intermedia, es para su depuración, para excluirlas, para que las pruebas que se van a desahogar en la etapa de juicio oral pues no deben llegar con pruebas ilícitas o pruebas que tengan o que estén afectadas de algún dato que puedan llevarla a su nulidad. Entonces, en esta etapa precisamente es cuando las partes tienen todas las herramientas jurídicas para solicitar su exclusión o su nulidad en caso de que se vean vulnerados sus derechos humanos. Porque una vez que llega a la etapa de juicio ya no habría esa posibilidad, conforme a la sentencia que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 669/2015, que es la sentencia motivo de presente análisis. Entonces surgen varias interrogantes. Una de las interrogantes a resolver es ¿para qué la primera sala? Es decir, para la primera sala, ¿en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales? Esa es una de las primeras interrogantes. Para responder a esta interrogante tenemos que saber cuáles son las actividades procesales que deben llevarse a cabo en cada una de las etapas procesales. Entonces, cuando una prueba, un dato de prueba, se ve afectado o se obtuvo de manera ilícita, es la etapa intermedia, cuando las partes deben de solicitar su exclusión para que no se pase a la etapa de juicio oral, o en su caso solicitar allí mismo ante el juez de control su nulidad, porque están afectadas de ilicitud, se obtuvieron de manera ilícita, se violaron los derechos humanos, todas las circunstancias que pueden suceder.
Porque una vez que ya se pasa a la etapa de juicio oral, ya no hay posibilidad de hablar sobre la exclusión o debatir sobre su violación a un derecho fundamental. Sin embargo, eso no quita la palabra al defensor para que lo haga valer, porque también en la etapa del juicio oral se puede debatir sobre las maneras en cómo se obtuvieron las pruebas. Entonces, pero según la sentencia que estamos analizando, que es 669/2015, es en la etapa intermedia en que se debe de excluir esta prueba, o es cuando debe de debatirse sobre su licitud o ilicitud. Otra de las interrogantes a responder en este momento es, por ejemplo, si al Ministerio Público le admitan un medio de prueba en la audiencia intermedia y uno como defensor alega que debe de excluirse por haberse obtenido de manera violatoria a los derechos fundamentales. Para responder a esta interrogante es necesario pues atender a varios puntos procesales. En primer lugar, conforme a la conclusión que llegó a la primera sala al dictar esta sentencia que estamos analizando, ahí es contundente la primera sala de la Suprema Corte cuando dice que es en la etapa intermedia en donde debe resolverse todas las cuestiones procesales que tienen que ver con la forma de la obtención de los medios de prueba. Es decir, si fueran obtenidas de manera lícita o ilícita. Entonces, en la etapa intermedia es cuando debe de impugnarse. Sin embargo, la literatura es abundante al respecto. En uno de los libros que tuve la oportunidad de leer, dice, si en la etapa de juicio oral se descubre o un testigo manifiesta que después de que se valoraron las pruebas, después de las etapas preliminar e intermedia, aparece una persona que vio cómo las pruebas que fueran ya analizadas en las etapas previas están tan viciadas, o una de las pruebas fueron obtenidas con clara violación a los derechos humanos, pues también se permite que se abra un debate sobre esa medida de prueba en la etapa de juicio oral, que para eso es en nuestro Código Penal de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 264, en su segundo párrafo, expresamente dice que las partes harán valer la nulidad de medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, tratándose de pruebas ilícitas, es posible que en la etapa de juicio oral los jueces pueden pronunciarse al respecto. Pero vamos a responder a la tercera interrogante que se plantea en este caso. Esta resolución, o sea, la resolución a la que llega el juez de control en la etapa intermedia, dice, esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional. Si no es procedente un recurso, o bien usted lo ha agotado, o sea, en caso de que existiera algún recurso y el abogado defensor ya lo agotó, es procedente el amparo indirecto. Es procedente el amparo indirecto. Hay una tesis ya del Poder Judicial de la Federación que habla precisamente de esto. ¿Qué es lo que pasa? En la etapa intermedia se le admite un medio de prueba al Ministerio Público. El defensor lo impugna mediante la solicitud de su exclusión o su nulidad ante el juez de control. Y vamos a suponer que el juez de control confirma la admisión de dicha prueba ofrecida por el Ministerio Público. Entonces no habría más recurso que
¿Qué es lo que se hace valer ante el juez de control? Es decir, la solicitud de su exclusión o de su nulidad. Y lo que ahí se resuelve, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla otro medio de defensa que hacer valer. Entonces, aquí, en esta segunda hipótesis que dice, ¿es procedente el juicio de amparo indirecto? Sí, es procedente. Obviamente, los requisitos para que proceda el juicio de amparo indirecto no está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales porque no es su materia. Habría que revisar la ley de amparo. Pero para responder a esta interrogante, sí, el Código Nacional tiene una omisión en este caso, pero tampoco si estuviera aquí no sería correcto porque cada ley o código establece cuáles son los requisitos para la procedencia o imprudencia de los recursos que ahí establece. En este caso, la ley de amparo prevé los requisitos para la procedencia de juicio de amparo indirecto. Esta materia también ya fue materia de pronunciamiento por parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces sí hay una tesis que dice que puede llegar el momento en que si las partes impugnan ante el juez de control una exclusión o una nulidad de una prueba obtenida de manera ilícita, entonces como ya el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla otro medio de defensa, entonces, y tampoco hay oportunidad para que el tribunal de enjuiciamiento o el juez de juicio oral aborde este tópico en su momento, entonces se considera que la resolución que emite el juez de control en ese medio de impugnación que haga valer el abogado defensor, pues es definitivo, por lo tanto cumple con el requisito de definitividad y procede el amparo indirecto. Entonces esa es una de las conclusiones a las que se puede llegar en este análisis. Bueno, también debo decir que esta sentencia que emitió en la primera sala que estamos analizando forma parte o es una de las primeras sentencias de 5 resoluciones emitidas en el mismo sentido, sin ninguna en sentido contrario, y ya forma parte de una tesis de jurisprudencia emitida por el más alto tribunal de nuestro país. Y por eso es que debemos tener muy en cuenta estos medios de defensa, sobre todo para los abogados particulares, porque sucede que la sentencia que emite el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de juicio oral, pues es una sentencia definitiva y que lo que ahí se resuelve es materia de pronunciamiento en un juicio de amparo directo cuando las partes así lo impugnan. Y lo que sucede en las etapas previas, es decir, en la etapa inicial y en la etapa intermedia, no va a ser materia de análisis en el juicio de amparo directo. Por lo tanto, es en la etapa intermedia cuando se debe de impugnar este tipo de cuestiones, y lo que resuelve el juez de control, pues es posible de que proceda el amparo indirecto, obviamente cumpliendo con el requisito de definitividad para que tengamos éxito en el juicio de amparo indirecto. Bueno, pues muchas gracias.